ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Buenas tardes a todos. Como siempre estamos aquí de vuelta con ustedes hoy jueves 21 de Rajab, 21 del mes de Rajab, el séptimo mes del calendario islámico. Nos falta muy poco para el mes de Ramadán, así que quizá haya una presencia de consultas y dudas relacionadas con Ramadán. 21 de Rajab correspondiente al 28 de abril de 2016, y como siempre tengo el placer y el privilegio de estar aquí con mi querido hermano y compañero Mohamed Said Ali. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, muy bien, todo muy bien. Pues aquí estamos de nuevo y como siempre les detallo las vías que tienen ante ustedes para contactar con nosotros y plantear las dudas que les surjan acerca del Islam, acerca del fiqh, de la jurisprudencia islámica. Son las siguientes: el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y tienen también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Les vamos a acompañar, inshallah, durante los próximos 60 minutos y vamos a plantear algunas de las dudas que ustedes nos plantean. Antes de entrar a ello, como se dice, lo prometido es deuda, hermano Mohamed Said. Hace un par de programas, el pasado jueves, de hecho, hace una semana, al final hablamos de la sutra, ¿no? Introdujimos un poco este concepto y prometimos hablar de ello con más detenimiento, con más detalle en otra ocasión. Hoy es esa ocasión, inshallah. Sutra, ¿qué entendemos por sutra y cuáles son sus ahkam o su veredicto en el Islam, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Es una cuestión jurídica relacionada con un acto en concreto, que es la oración. Sutrat al-Musalli, aquí podemos traducirla como una separación, un aislante. Sí. Un punto fijo al cual se dirige o el cual pone el orante, si es individuo o si es imam que dirige una oración, un punto que marca, digamos, un lugar fijo hacia donde se dirige, y al mismo tiempo sirve como una separación para los transuentes, digamos, para los que van a pasar por delante suya, y así no se interrumpa esa oración. Tenemos el hadith del profeta. Marca una distancia. Marca una distancia. Primero es un punto que es como una separación, y luego pues marca una distancia entre el orante y entre aquellas personas que tienen que pasar, etc. Si rezamos, tenemos que concebirlo en su contexto. Si rezamos en una mezquita, pues una mezquita hay un mihrab, ¿no? El lugar donde está el imam, y lógicamente es una pared y nadie puede pasar por ahí, pero eso surge cuando tenemos que rezar en medio de una mezquita, en medio, digamos, de un lugar abierto, en la intemperie, digamos, fuera, en la calle, en algún lugar, en la naturaleza, público, etcétera, público, etcétera, un desierto, donde nos surja la oración. No estamos en un espacio diáfano donde no tenemos una separación, no tenemos una columna, ni tenemos un punto fijo que sirva como aislante. Ahí surge la cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que mencionan esta cuestión y que la recomiendan. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Idha salla ahadukum falyusalli ila sutratin waliyadnu minha", hadith sahih en Sunan Abu Dawud y narrado en otras referencias del hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda. Y tenemos otros hadithes que: "Idha salla ahadukum falyusalli ila shay'in waliyadnu minhu fa idha lam yajid falyakhuruj
فليخط خطا وليجتهد ما شاء وادرأوا ما استطعتم, como decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál es la traducción de este hadith? Que cuando recemos tenemos que rezar dirigidos hacia la qibla con alguna separación, y esa separación nos tenemos que acercar de ella. Tenemos la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando salía de viaje pues siempre tenía como un bastón, el anaza o una harba, ¿no? Una lanza que siempre se clavaba y la ponía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como punto fijo en el desierto, en el lugar donde va a rezar, y él como imán tiene una sutra y luego ellos se colocan detrás de él. También rezaba ar-rahl, ¿no? Rezaba su montura, digamos, sentada, y la tomaba como una separación entre él y entre ese espacio donde rezaba. El debate entre nuestros sabios si esto es una sunna muakkada, si es algo mustahab, algo recomendable, algo que hay que tener en cuenta preferiblemente en nuestra oración, o si es algo obligatorio, ¿no? Porque el profeta Muhammad dice "Idha salla ahadukum falyusalli", es como una orden, pero también tenemos constancia de que el profeta Muhammad rezó en un espacio diáfano, rezaba también en la Meca, en el Haram, en un espacio abierto, y la gente pasaba delante de él, y cómo, digamos, juntar, ¿no? Cómo conjugar, cómo, digamos, comparar entre varios argumentos. Los hadices también que nos prohíben el paso delante de alguien que está en oración y que eso puede interrumpir la oración o la puede invalidar. Hablamos del botlán aquí, tenemos que especificarlo. Si es algo sunna o si es algo wajib, si es algo obligatorio, si es algo recomendable que forma parte de la tradición profética y algo que es aconsejable, pero no afecta a la validez de la oración, y si es algo obligatorio. El Jumhur aquí dice que no es, la mayoría de nuestros sabios dicen que es algo mustahab, que es sunna muakkada, es preferible para aquella persona que tiene la posibilidad de habilitar una separación, un aislante, un punto que le separe de los que puedan pasar delante de él, tiene que recurrir a ello. Si es una columna, si es un palo, si es digamos un bastón, si es una lanza, si no puede, pues algún equipaje que tenga, digamos, una cierta altura, ¿no? Estamos hablando de la altura de un brazo. ¿Y el hadith dice que si no encontramos este objeto? Tenemos otro hadith que menciona, si no tenemos este objeto, que se haga como una línea, ¿no? El فَلْيَخُطَّ خَطًّا, que haga una línea en el suelo, y hay constancia en el hadith. Este hadith, algunos sabios dicen que es da'if, pero tenemos, digamos, la consideración de uno de los grandes especialistas como el Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, en su libro Bulugh al-Maram, dice que es un hadith isnaduhu hasan, ¿no? Que su cadena de narración es aceptable, y está mencionado en diferentes obras de Sunan. Y hay sabios que dicen al menos recurrir a ello, y si no tiene otra opción, pues que no pasaría absolutamente nada. Y hay sabios que dicen que es obligatorio, como es la opinión del Imam Malik. Aunque reces en un espacio abierto, en un desierto, tienes que marcar un punto fijo y una separación. El Imam Shawkani, el Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, todos estos dicen que es wajib, y la mayoría de nuestros sabios dicen que es sunna muakkada o mustahab. Al menos toda persona que tiene la posibilidad de hacerlo, que recurra a ello. Si estás en una mezquita y vas a rezar solo, que vayas a un lugar donde no pueda pasar nadie delante tuya, y que reces en alguna columna, algún objeto, digamos, con cierta altura, para que marques el lugar donde estás rezando para los que van a pasar delante tuya. También sirve para la concentración. También. Sí, ese es el objetivo principal, es fijar un punto, digamos, determinado en nuestra oración. Sabemos que todos nos dirigimos espiritualmente, ¿no? y también a nivel de orientación a la qibla, ¿no? Sí. a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba, la casa cúbica en la Meca, la mezquita al-Haram, pero también necesitamos fijar un punto donde normalmente cuando rezamos tenemos que contemplar el lugar de nuestra postración. Hablamos un poco acerca de esa interrupción o posible interrupción de la que has mencionado. Es decir, si pasa alguien o cuáles son esas cosas que pueden interrumpir mi oración en cuanto al paso de personas, de animales, etc. Sí, aquí nuestros sabios también hablan de que el momento que el orante, ¿no? sea individual o sea individuo o sea imán, a qué distancia podemos pasar delante de él, porque tenemos hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que prohíben el paso delante de alguien que está rezando. Dice, aquella persona que va a pasar
pasar, si supiese el que va a pasar delante de alguien que está rezando, lo que le va a corresponder de responsabilidad y de pecado, estaría parado ahí 40, no especifica el profeta Muhammad si son 40 días, meses o años. Segundos o minutos. Eso es, entonces da a entender de que es algo muy grave y nos dice que hay cosas que puedan interrumpir la oración, el paso de una mujer, el paso de algún animal, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto, ¿no?, histórico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que pasaban animales delante de ellos, etc. Y aquí yaqta'u as-salat, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, interrumpe. Hay algunos que esta interrupción no es invalidar, no es digamos abolir la recompensa, no es al-botlan, sino nuqsan al-ajr, como dicen nuestros sabios, es mermar, digamos, y disminuir la recompensa. ¿Por qué? Porque va a ser una distracción. Al pasar a alguien delante tuya sin tener esa separación, pues te va a distraer, pierdes la concentración, pierdes la emoción, pierdes el khushu', por lo tanto tu recompensa va a ser disminuida, digamos, va a ser afectada, alterada por esa concentración, por esa falta de concentración. Pero también tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice la yaqta'u as-salata shay, o sea que nada puede invalidar, nada puede interrumpir en el sentido de invalidar la oración, sea quien sea. Y aquí tú, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al rezar a una sutra, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dra'u mastata'tum, tú tienes que evitar que alguien pase delante tuya, pero sin preocuparte por la recompensa de tu oración. Eso es. Y en el momento de que no estés rezando a una sutra, nuestros sabios ahí también tienen ciertas diferencias. ¿Dónde podemos pasar? Pues algunos dicen que hay que pasar más allá del lugar de la postración, mawdu' as-sujud, y otros que dicen más allá, digamos, 3 brazos del lugar donde esté él establecido, y algunos dicen que según el urf, lo que se denomina, si estás lejos o estás cerca, lo que es habitualmente considerado en el contexto en el cual Eso estamos. Es muy interesante según el urf, porque la cercanía entre personas aquí en España no es la misma que en Marruecos o en otros países árabes, y no es la misma que en Alemania o en Estados Unidos. Por es decir, supuesto. la cercanía entre personas se interpreta de diferentes formas según el contexto social, ¿no? Por supuesto, y también aquí tenemos la excepción de la mezquita al-Haram. Ciertas mezquitas por espacio son casi imposibles, digamos, la cuestión de mantener una sutra, porque en el Sahat al-Tawaf, por ejemplo, en el lugar de la circunvalación, hay cientos de miles de personas que están haciendo la circunvalación mientras otras personas están rezando. Exacto. Si tú le dices, tú no puedes pasar delante mía mientras estoy rezando, no puede hacer la circunvalación. Entonces dicen que es una excepción, y a través de ello también deducimos un juicio legal, que cuando hay una necesidad y cuando surge una situación de que no haya un espacio no amplio, no hay ningún problema, inshallah ta'ala, en que alguien pase delante de un orante y su oración es totalmente válida. Que ahí estamos viendo en directo imágenes de el Masjid al-Haram, la mezquita sagrada de la Meca. Vemos ahí mientras cientos de miles de personas están presentes, decenas de miles o cientos de personas están dando o haciendo el tawaf, haciendo la circunvalación, pues otras personas están rezando y sin interrumpir lo que es el tawaf, ¿no? Y tenemos la constancia de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezó en la Kaaba y había gente que pasaba delante de él y no había pasado nada. Entonces siempre aquí tenemos que hacer el jam' bain al-nusus, ¿no? Muchos hermanos se centran en un argumento y se olvidan de los demás. Hay una armonía. Claro, cuando dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u as-salata thalatha, 3 cosas interrumpen la oración, también dice la yaqta'u as-salata shay, as-salatu la yaqta'u shay. Nada interrumpe. Y cuando dice falyusalli ahadukum ila sutratin waliyadnu minha, también dice fadra'u mastata'tum, y también tenemos su hecho. Entonces siempre tenemos que hacer una analogía, también tenemos que hacer una comparativa. Y hay una flexibilidad también en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Estábamos viendo las imágenes, la época en la cual más afluencia de personas hay en la Meca es sobre todo en los 10
15 días primeros de Dhul Hijjah, el último mes del calendario islámico, pero también en esta época, con la proximidad de Ramadán, sí, es cuando más gente va a hacer la Umrah, ¿no? Lo que es la peregrinación menor. Que Allah subhanahu wa ta'ala nunca nos prive de visitar esos sitios, inshallah. Otro dato sí. más para completar, digamos, la cuestión del sutra, que el sutra aquí, cuando hablamos de su istihbab, es para el individuo y para el imam. Los ma'mumun, los que rezan detrás de un imam, la sutra para ellos es la misma del imam. Cuando el imam tiene una sutra, los demás no se tienen que preocupar por la sutra. Entonces no se convierte en algo individual, sino colectivo. Cuando lo tiene el imam, ya lo decimos porque si alguien tiene alguna necesidad de cruzar una fila de oración en una sala de jama'a, no afecta en absoluto. Sí, porque el imam ya tiene su sutra. Nos llama desde Ceuta la hermana Fátima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante, hermana. Mira, ¿podemos darme con la arabía? En español mejor. Bueno, claro. Como un poquito nada más entiendo, mira que le iba a decir, sí, que yo tengo una nieta, sí, tiene padre y tiene madre, pero están separados. Ajá. Y no saben de ella nada, y yo soy la que la mantengo. Mire usted, si yo puedo darle el dinero que dono yo todos los años. ¿Qué dono? Zakat. Zakat. Zakat, sí. Vale, pues inshallah. Pero está viviendo contigo y tú te encargas de su manutención, de su cuidado, de todo. De todo, hijo. Y si le das ese dinero no le vas a quitar el cuidado, ¿no? No, el cuidado nada, solo para su estudio. Está estudiando. Vale. Sí. Dios quiera que haga algo en la vida, que no tiene muy a nadie, nada más que a mí, yo ya soy vieja. Tengo 7 con 5, ya me queda poco. Bueno, pues que Allah subhanahu wa ta'ala la guarde y guarde a su nieta y que las proteja a ambas. Barakallahu fik, hermana Fátima, desde Ceuta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias, hijo. Adiós. Assalamu alaikum. Pues nos pregunta nuestra hermana Fátima desde Ceuta acerca de zakat, si lo puede destinar a su nieta. Sí, por supuesto, se lo puede dar perfectamente porque las primeras categorías que debemos o a las cuales debemos dedicar nuestro azaque es a los más allegados, a los más cercanos, nuestros familiares, nuestros tíos, primos, etcétera, porque tiene doble efecto, es una ayuda económica, pero también son, digamos, una manera para afianzar, ¿no?, esos lazos familiares, sí, y fortalecer, ¿no?, esos lazos de parentesco y de entendimiento, ¿no? Claro. El profeta Muhammad ﷺ siempre nos recomendaba a la hora de hacer el bien para los demás tener en cuenta en primer lugar a nuestros más allegados, nuestros familiares, nuestros padres, hijos, primos, mujeres, etcétera, y los familiares menos cercanos, digamos, y luego ya pensamos en el conjunto de las personas necesitadas. Es decir, los más dignos de nuestro hogar, ¿no? Por supuesto. Bondad son la gente más cercana a nosotros. Si deseamos el bien a alguien, lógicamente se lo tenemos que desear más a los más allegados a nosotros. Si queremos ayudar, pues tenemos que ayudar a nosotros. Lamentablemente esto no se hace así. Igual uno opta por ayudar a una persona muy lejana y tiene a su hermano en dificultades, o tiene a su nieto, o tiene a su primo, o tiene a su tío o tía con dificultades económicas y no se le pasa por la cabeza o lo evitan, ¿no? Esto es muy importante lo que dices, porque a lo mejor al ayudar a una persona lejana estoy hiriendo los sentimientos de mi hermano. Por supuesto, por eso he dicho lo de doble efecto. Es una ayuda económica, pero también, digamos, es fortalecer esos lazos familiares. Aquí, cuando se trata de los familiares directos, sí se lo podemos dar, solamente hay una condición, que su manutención, la responsabilidad económica de ellos no esté a nuestro cargo, y en el caso de que esté a nuestro cargo, esa zakat no afecte, no sea como una evasión, digamos. Le doy, me corresponde, por ejemplo, mantener a mis padres y saco el zakat, entonces les doy el zakat para no mantenerles, ya que les he dado una ayuda económica, eso me evita, ¿no? Me libra de esa carga económica. En este caso no sería permitido, pero si ella le va a seguir cuidando, sí, aquí sería como un plus, le va a seguir cuidando, le va a seguir manteniendo, le va a seguir dando ese cariño, ese afecto de madre, sí, y encima le va a ayudar económicamente dando ese azaque, por supuesto, inshallah ta'ala, tiene doble recompensa, bidnillah, y es totalmente lícito.
Barakallahu, pues ahí lo ha oído la hermana Fátima, se puede destinar esa zakat a su nieta perfectamente siempre y cuando la manutención que usted destina todos los meses o las semanas pues se quede tal cual y no disminuya, ¿no? Sí. Barakallahu. Nos preguntan en las redes sociales varias preguntas. Nos dice la mía dice, al ver un vídeo acerca de la donación de órganos, nos pregunta si donar pelo, cabello, para la Fundación de Cáncer de Niños es halal, es lícito. Donar cabello para causas benéficas como las que menciona la hermana, sin que haya ninguna retribución económica, o sea, no es una venta, no es vender partes del cuerpo, es totalmente ilícito, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha dignificado al ser humano y a toda parte en él. Entonces, a la hora de convertirlo en un objeto de compraventa, lo estamos humillando, lo estamos menospreciando. Además de ser ilegal también, por ley. Es decir, se puede donar órganos, por ejemplo, pero no se pueden vender, por eso es tráfico de órganos. Insisto en ello por la cuestión jurídica, por Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, hemos dignificado al ser humano. Entonces, recurrir a esas prácticas es, digamos, faltar a esa dignidad humana. Pero cuando se trata de donarlo por una causa benéfica, aquí estamos hablando de personas en una situación de enfermedad grave que tiene como consecuencias pues, la pérdida de pelo y necesitan enmendar ese defecto y de alguna manera algunos cambios estéticos y vivir en la normalidad. Aquí cuando se trata, dicen nuestros sabios, islah al-aib, ¿no? O tatbib, que es un remedio, un remedio médico, ¿no? Un tratamiento, o también para ayudar a corregir algún defecto, aquí se permite perfectamente y no se considera como extensiones que están totalmente prohibidas en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dice la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila, Allah subhanahu wa ta'ala ha maldecido a aquella mujer que recurre, digamos, a las extensiones, sobre todo con la intención de engañar y camuflar, ¿no?, ciertos defectos que no van en esa línea de que le puedan suponer un complejo, o sobre todo los relacionados con alguna patología médica, que en este caso que es algo tan serio como el cáncer. Por supuesto puede donarlo y desde la perspectiva islámica sí sería totalmente lícito. Barakallahu, que nos pregunta Sara también, dice, buenas tardes, quisiera saber si los anticonceptivos son haram, son ilícitos, los que se implantan en el cuerpo, y también las pastillas, nos pregunta. Resumiendo, los anticonceptivos reversibles, o si se puede decir, no permanentes, no definitivos, los anticonceptivos que no interrumpen de manera definitiva la concepción, el hecho de poder tener hijos, islámicamente son totalmente lícitos y son totalmente permitidos, porque son remedios y son, digamos, medidas de precaución y medidas anticonceptivas que no pueden afectar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y se recurría a ello en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de diferente manera, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitió lo que se denomina nuestro patrimonio jurídico al-azl, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio permiso a ello y dijo que el hecho de tomar medidas anticonceptivas no va a afectar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y tenemos constancia de ello. Pero los métodos, tanto para hombres como para mujeres, digamos, la ligadura de trompas, la vasectomía, cualquier método anticonceptivo que es irreversible, duradero, permanente, que es definitivo, eso sería haram en el Islam. Pero si no son permanentes y definitivos, sea de la manera que sea, siempre y cuando no represente un riesgo y un perjuicio para la salud de la mujer, que no tengan contraindicaciones, que no tengan efectos adversos y secundarios graves para su salud, y siempre consultando a un médico, sería totalmente lícito, inshallah. Muy bien, pues entonces si es reversible es permitido, si es irreversible entonces sí que es ilícito. Pero, sería ilícito teniendo en cuenta ese matiz de que no represente un riesgo ni un perjuicio para la salud. Barakallahu fik, por las explicaciones nos vamos a una pequeña pausa muy breve, inshallah, y volvemos en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con sus dudas aquí en la mesa que nos llegan a través de las redes sociales. Nos pregunta, hermano Mohamed Said, nos pregunta Leila, nos dice, Assalamu alaikum,
Vivo en un pequeño pueblo en Bélgica y aquí solo hay 2 colegios y los 2 son católicos. Mis hijos van a uno de estos colegios católicos, siendo nosotros musulmanes. Aquí respetan nuestra fe, pero aún así yo no estoy del todo tranquila. ¿Me pueden decir algo acerca de este tema? Jazakumullah khair. Pueden estudiar perfectamente en ese colegio, dado que no tienen otra alternativa de colegios no católicos, y también teniendo en cuenta, como ya dice, que se respeta a la perfección la confesión de sus hijos. Si no participan en ninguna práctica religiosa, si no participan en ningún acto, en ningún ritual, en ninguna oración, ¿no? Y no se le inculca los valores que son contradictorios a su fe y no tienen la obligación de asistir a clases de religión, no rezan, digamos, en la clase como ocurre en algunos colegios, ¿no? Y algunos profesores que le mandan a los niños rezar antes de cada clase, teniendo en cuenta esos matices, las otras materias, las otras asignaturas a las cuales van a asistir son asignaturas técnicas, matemáticas, física, historia, etcétera, sociales, y no tendría ningún inconveniente, digamos, en que asistan a ellos, sobre todo no teniendo ninguna otra alternativa, dejando claro su confesión y dejando claro también su derecho a que se respete esa confesión de esos 2 niños y que no sean obligados a asumir una cultura o una práctica religiosa o unos conceptos confesionales que son ajenos a los suyos. Es decir, no participar en rituales, en oraciones católicas que con todo el respeto no son aplicables a estos niños. Por supuesto, y tienen el derecho, ¿no? Al ser ciudadanos belgas, imagino, y ellos tienen el mismo derecho de acudir a estudiar y a tener, digamos, ese derecho básico de la escolarización, pero aquí hay que respetar el derecho del colegio, si es un colegio privado, si es un colegio público religioso, y respetar el derecho de aquellos alumnos que son católicos o cristianos que tienen derecho a su clase, pero ellos, siendo musulmanes, pueden participar en las otras clases perfectamente sin que tengan la obligación de participar en liturgias, ni en prácticas, ni en actos católicos. Barakallahu, que nos llama desde Ceuta también la hermana Sara. Salam alaikum. Salam alaikum. Adelante, Mira, sí. Quiero hacer una pregunta sobre la ablución mayor. Ajá. Las mujeres, después de que nos venga la menstruación o después de haber mantenido relaciones sexuales, quisiera saber que si es obligatorio lo que es lavarse el cabello. Lo digo porque para los hombres es un poquito menos complicado que para las mujeres, ya que tenemos el cabello largo. Ajá. Es decir, y esa es mi duda. Es decir, que con lavarse el cabello, introducir el agua en todo lo que es el cabello. Eso, a eso me refiero. Sí. Muy bien, pues lo explicamos en detalle enseguida, inshallah. Barakallahu fik. ¿Alguna otra duda, hermana Sara? No, muchísimas gracias. A usted, salam alaikum. Adiós, salam alaikum. Pues acerca del ghusl o ablución mayor, tiene toda la razón en que las mujeres con el pelo, digamos, largo, quizá tengan alguna que otra dificultad, especialmente si tienen el pelo, digamos, en trenzas, etc. En ese caso, si tienen que introducir el agua en todo el pelo, ¿no? En este caso ellas tienen permiso, ¿no?, a que simplemente generalicen, ¿no?, en la mayor medida la llegada del agua a las raíces del cabello, teniéndolo recogido, ¿no? Hay que diferenciar entre la frecuencia, ¿no?, de la ablución mayor en caso, por ejemplo, de al-janaba, caso de lavado mayor o el lavado integral después de mantener relaciones en el marco matrimonial, o el caso de la menstruación, que es un periodo mensual, ¿no? Hay un, digamos, intervalo de tiempo un poco amplio ahí para ghusl al-haid sería lo recomendable, ya que hay mucho tiempo, ¿no? Pero lógicamente en estos estamos hablando de antaño, de hace tiempo, que, digamos, había escasez de agua, de medios. Hoy en día la gente pues se asea con más frecuencia diariamente, incluso varias veces al día. Y para las mujeres, en el caso del lavado ritual, ¿no?, porque estamos hablando de un concepto de la ablución ritual,
ritual con una intención de práctica religiosa, no es un simple aseo, una ducha, un baño, ¿no? O un baño, sino es un lavado ritual. Aquí, teniendo en cuenta esa dificultad y esa, digamos, carga para ellas, que tener que mojarse todo el pelo, secárselo en cada lavado, teniendo en cuenta que se duchan por otros motivos, pues aquí tienen el permiso de que simplemente generalizando, con el pelo recogido, remover, digamos, las raíces del pelo para que llegue el agua en gran medida a gran partes del cuero cabelludo sin que se moje el pelo en su integridad. Sí, tienen permiso, inshallah ta'ala, para ello. Barakallahu, que nos pregunta Sara una pregunta interesante, nos dice lo siguiente, dice: hola, soy Sara, soy española y cristiana, llevo 4 años con mi pareja y estoy muy enamorada de él, lo que pasa es que queremos casarnos, dice, y él es musulmán y su familia también es muy creyente y musulmana, no sé si es problema o no el hecho de que quiera que yo también lo sea, es decir, ser musulmana. Él intenta ayudarme siempre y nunca obligarme en nada, solo me aconseja. Lo que pasa es que mi familia es cristiana y yo igual también lo soy, esto a mi familia, especialmente a mi madre, la decepciona. La pregunta es la siguiente, es si debo seguir el camino de él o lo mejor es cortar esta relación por si habrá problemas en el futuro. Yo estoy indecisa y hecha un lío, dice, aún no tengo esa llamada de Dios para la conversión en el Islam, no sé si sería un grave problema el estar juntos para el día de mañana. Gracias. De entrada no hay coacción en la religión, nadie puede obligar a nadie a que crea en algo que no le convence del todo. Islámicamente no podemos obligar a nadie que siga nuestra creencia, que crea lo mismo que creemos nosotros, sea por cuestiones de matrimonio, sea por cuestiones de pareja, amor, etc. Todo lo contrario. Segundo, él como musulmán, si ella es cristiana, como dice ahí en su mensaje, cristiana practicante, creyente, él tiene permiso, alhamdulillah, un permiso claro de que se pueda casar con ella y tiene la obligación de respetar su libertad religiosa, tiene la obligación como musulmán de ayudarle a llevar sus ritos y a respetar su creencia, etc. Ambos tienen que ser conscientes de que la cuestión de la educación de los hijos, el respeto, las cuestiones en común, eso es una cuestión que se tiene que tenerlo en cuenta. De cara al futuro, bueno, tendrán las mismas problemáticas que tienen las parejas habituales, pero también surge ahí una incompatibilidad en ciertos aspectos, sobre todo el tema de la educación de los hijos, y desde la perspectiva islámica, pues la figura paternal como, digamos, la figura protectora, la figura, digamos, que tiene la carga de responsabilidad, es la que marca de alguna manera, ¿no?, las líneas de la educación, sobre todo los valores islámicos, siempre respetando su opinión, su decisión. Ella, por supuesto, si decide seguir el camino islam, tiene que ser a conciencia y tiene que ser por convencimiento personal, no movida por amor, ni por coacción, ni presiones por su parte, ni nada por el estilo. Muy bien. Nos pregunta Fanny lo siguiente, dice: el método de realización, nos pregunta acerca del método de realización de Salat al-Haja. Y nos pregunta si es el siguiente. Primero, uno debe hacer el wudu de la mejor manera, realizar 2 rak'ats, que es el salat, y alabar y glorificar a Allah y enviar salat a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego recitar una súplica que ella nos dice, que empieza: La ilaha illallah al-halim al-karim subhanallahi rabbil arshil azim. Una súplica más larga, pero sí es así, ¿o no? Sí, efectivamente, esta oración se denomina como Salat al-Haja, la oración de la necesidad. No es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quien establece, digamos, ese nombramiento, ese nombre a la oración, sino es un esfuerzo de nuestros sabios deducido, ¿no?, y extraído del propio hadith en Sunan al-Tirmidhi y Sunan Ibn Majah. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man aradat lahu haja o man kanat lahu haja falyatawadda wa liyuhsin wudu'ahu thumma liyarka' rak'atayn thumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wa liyaqul. Y menciona el hadith: si alguien de vosotros tiene alguna necesidad, que haga el wudu, que haga bien el wudu y que rece dos rak'at fuera de los rezos obligatorios, que alabe a Allah subhanahu wa ta'ala y que diga esa mención: la ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah
رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار etcétera. Al terminar el hadith, y tenemos la narración de Ibn Majah, dice que después de decir esa súplica, que pida del bien del dunya y del akhira, inshallah ta'ala, y que inshallah Allah subhanahu wa ta'ala hará realidad su súplica o su necesidad. Pero nuestros sabios tienen diferencias en la aceptación de este hadith. Han puesto en entredicho la autenticidad de este hadith. Hay algunos que dicen que es un hadith da'if porque en su cadena de narración hay un rawi, hay un narrador que no es considerado adl, no es considerado de los que son aceptados sus hadithes, y otros dicen no, ese hadith es considerado hasan, aceptable porque tiene otras narraciones que lo fortalecen y que lo consolidan, y también pertenece al apartado de Fada'il al-A'mal, a las prácticas virtuales, digamos, rituales y a las virtudes, no al campo de al-Ahkam, sino en el campo del Fada'il, de las cosas que son virtuosas y las virtudes en la práctica, se puede hacer y se puede, inshallah ta'ala, llevar a cabo. Entonces, que valore ambas opiniones, posiciones, y a la cual se inclina, inshallah ta'ala. Si ella ve que es aceptable la opinión de los que dicen que es un hadith hasan, pues que haga lo que viene mencionado, y el hadith del profeta Muhammad, y se suplica la ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, y en general, si no lo memoriza, pues que pida su necesidad con sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier oración, sobre todo en el sujud, en el momento de la prostración, donde estamos más cerca de Allah, y también buscar awqat al-ijaba, los momentos de certeza en la respuesta de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Nos llama desde Ceuta la hermana Manal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Manal. Hola, buenas tardes. Assalamu alaikum. Mira, que mi problema es que yo tengo las plaquetas bajas y la tengo crónica. Y resulta que el médico me ha dicho que no puedo hacer Ramadán por mi enfermedad. Entonces yo quería quitarme de duda, saber si podía hacer Ramadán o no. ¿Es algo crónico o es pasajero? Sí, crónico. Lo tengo crónico, que ya mis plaquetas son siempre bajas. Vale. Sí, es un estado de anemia. Anemia es aparte. Sí. Pues, las plaquetas bajas, ¿sabes lo que es? Sí. Entendido, sí. Pues necesitas simplemente transfusión sanguínea, o simplemente tienes que tomar medicamentos. No, estoy haciendo un tratamiento que resulta que ese tratamiento estoy con ese tratamiento de vez en cuando, no siempre, pero cuando tengo las plaquetas bajas, otra vez tengo que hacer tratamiento. Entonces el médico me ha dicho que no haga Ramadán, y yo quería quitarme de dudas por si puedo o no puedo, porque yo lo he intentado y yo he podido hacer Ramadán. ¿Lo has hecho? El médico me ha dicho que no lo sé. Lo has intentado y lo has hecho y no te ha afectado. Sí, no te ha afectado a nivel de salud. Me ha ido bien. Te ha ido bien. Los medicamentos que puedes tomar, que debes tomar en los momentos de empeoramiento en tu estado, ¿los puedes tomar en la franja nocturna? No, sí, el tratamiento lo hago por de día en un hospital ahí. Ah, vale, tiene que ser a través de transfusiones, eso. Vale. Sí. Pues entendido. Inshallah, enseguida le contestamos. Hermana Manal, Assalamu alaikum. Vale, muchas gracias. A usted. ¿Cómo le contestamos a la hermana Manal acerca de esta condición? En esta cuestión necesitamos una opinión médica, sinceramente preferiblemente de un médico musulmán, porque asimila mejor el aspecto del ayuno. Técnicamente o médicamente tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el testimonio de ese médico, ver su caso. Depende de su tratamiento. Si necesita transfusiones sanguíneas, aquí hay un debate entre nuestros sabios, y la opinión sólida, técnicamente, médicamente y religiosamente, que las transfusiones sanguíneas no afectan el ayuno.
Si dependiera simplemente de esa cuestión. Si tiene aparte, digamos, de esas transfusiones sanguíneas en el hospital y tienen que inyectarle ciertas sustancias que no se consideran alimenticias, sino son plaquetas y son transfusiones sanguíneas que no se consideran, digamos, como un alimento, ¿no?, para el cuerpo, con una nutrición, como un aporte nutritivo para el cuerpo, aunque hay sabios que dicen que sí, pero médicamente está demostrado que no, o incluso religiosamente no entra en ese concepto de la saciedad a la hora de introducir algo por las vías habituales a la hora de comer, pero si ello representa un riesgo severo, si ello puede existe una gran probabilidad de que pueda empeorar su estado y cada vez que haga ese ayuno pueda retroceder y empezar desde cero, aquí no debe ayunar. Tiene permiso, inshallah ta'ala, y que recurra a la fidia y puede dejar el ayuno y abandonarlo perfectamente. Pero si su caso, como ella dice, tolera bien el ayuno perfectamente, puntualmente, sea por el ayuno o sin el ayuno, tiene que recurrir, digamos, en diferentes épocas a ese tratamiento de base o ese tratamiento, digamos, para ayudarle, puede abandonar el ayuno justo en los momentos que necesita el tratamiento, sea por vía oral o sea por vía intravenosa, también tiene ese permiso. Si simplemente son transfusiones sanguíneas y tolera perfectamente el ayuno, no lo debería interrumpir. Pero aquí es fundamental la opinión médica, ¿no? Su caso es un poco confuso, un poco dudoso, porque ella tolera bien el ayuno, no le afecta directamente, y no sabemos si el tema de tener que recurrir al tratamiento nuevamente es por el tema del ayuno o en general. O sea, ayune o no, va a necesitar ese tratamiento y tolera con ello el ayuno, debe ayunar. Que el ayuno empeora su estado, que el ayuno puede ser un riesgo para la mejoría o para la estabilidad de su caso, debe de abandonar el ayuno, prima su salud y recurre, inshallah ta'ala, a la compensación a través de la fidia, que son entre 3,5 euros hasta 5 por cada día, dándoselos a las personas necesitadas de golpe o por separado. Claro, sí, que espero que hayamos contestado a la pregunta de la hermana Manal acerca de esta condición, y pedimos a Allah una recuperación y que se sane, inshallah. Nos pregunta Ibrahim Martínez, dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum. En 3 mezquitas, el salat del Fajr, es decir, del alba, es a la misma hora, y en la otra mezquita, el salat, la oración, es media hora antes. Esto me confunde y no sé dónde ni cuándo rezar. ¿Cómo podría salir de esta duda? Siguiendo la mayoría, siempre. Sí. Nosotros siempre optamos por la opinión de la mayoría, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que la tajtami ummati ala dalal, la tajtami ummati ala khata. Mi umma no se junta, no se une, no se pone de acuerdo en torno a una cuestión errónea, en torno a una cuestión que pertenece al ámbito de la desviación, ¿no? Sí. Hay algunos hermanos que son un poco testarrudos con el tiempo del Fajr y quieren aplicar unos métodos tradicionales en épocas que no serían adecuadas, ¿no? Hacer el Fajr al-Sadiq y el Fajr al-Kadhib, el alba verdadera y el alba, digamos, falsa, en base al ojo humano, en base digamos, a la vestimenta y a la percepción ocular de un ser humano, teniendo en cuenta que hay una contaminación luminosa, teniendo en cuenta que los espacios están un poco alterados con la edificación, etc. Y quieren ver el Fajr al-Sadiq en una ciudad donde sería imposible, ¿no? Sin material adecuado para ello, sin cualificación y sin los cálculos determinados. Si 3 mezquitas optan por un horario y es el habitual, y es que se lleva, y surge una y sale de esa llamada y quiere aplicar unos métodos pensando que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin tener la potestad para ello, sin tener los mecanismos para ello, yo creo que aquí estaría claro por cuál nos deberíamos decantar, la opinión de la mayoría. Entonces el hermano tiene que seguir el horario de las 3 mezquitas y olvidarse de la otra mezquita, aconsejándoles que se unan a esa unión y no salgan, inshallah. Inshallah, esta pregunta se plantea sobre todo en el Fajr, ¿no? También para el tiempo del Imsak, ¿no? Sí. El tiempo a partir del cual
nos abstenemos de que comer. abstenerse Sí, de comer. y se plantea esta cuestión en Ramadán y también se plantea la cuestión del Isha, como siempre, la última oración de la noche, sobre todo en verano, cuando la diferencia entre el Maghrib y el Isha son aproximadamente 2 horas y entramos ahí en cuestiones de Shafaq al-Ahmar y Maghrib el Shafaq al-Ahmar y el horario, ¿no?, de cierta línea geográfica y hacer una comparación, hacer comparación con Meca o con Marruecos o con otros países sin tener en cuenta sin tener en cuenta fundamentos astronómicos y cálculos y también máximas jurídicas y y los tiempos establecidos depende de ellos la oración, depende de ellos el ayuno, entonces no hay que jugar con ellos. Nos pregunta una hermana que prefiere mantenerse en el anonimato, ¿no? Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quisiera que me informasen acerca del divorcio islámico. ¿Qué pasos tiene que dar la mujer para poder solicitarlo? Me gustaría, por favor, que mi nombre fuese anónimo. Mi caso es el siguiente. Mi marido, cuando lo conocí, me dijo que estaba divorciado. Después de conocernos unos meses, arreglamos las cosas para casarnos en la mezquita y así lo hicimos. Cuando me enteré de que él tenía otra mujer en otro país, se me vino el mundo abajo. Y es algo que no puedo asumir. Sé que el Islam permite a los hombres casarse hasta con 4 mujeres, dice, pero yo no me veo preparada para ello. Estoy planteándome el divorcio. Él pronto va a salir a su país, pues lleva 5 años sin ir ahí. Y no me hago a la idea de que ahí esté con la otra mujer, con la otra esposa. Y cuando vuelva conmigo también, por este motivo hemos tenido muchas discusiones y charlas, pero sin llegar a ninguna solución convincente, dice. Quisiera que me dijesen qué puedo hacer y qué pasos tendría que dar en caso de decidir el divorcio. Aquí el hermano no está siendo justo, primero porque está abandonando un hogar durante 5 años, si está casado realmente con la otra mujer, 5 años sin verla y sin darle su atención y sin sus derechos. Darle sus derechos, yo creo que esto es totalmente injusto y no estaría aplicando los fundamentos de la poligamia en todo caso desde la perspectiva islámica. Ella tiene derecho, por supuesto, de no aceptarlo y también entre nuestros sabios si es un motivo con el cual se considera el divorcio o no, porque aquí está rechazando un precepto establecido por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y está recogido en el Corán y el Sunna si esto se considera un perjuicio para ella o no, pero aún así, al no ser avisada, tiene derecho, ¿no?, de romper esta relación y pedir el divorcio. Pero ella no rechaza el precepto en sí, ¿no? Si no lo asimila para ella, que para es su condición, ¿no? Algo legítimo y algo depende de la situación personal de cada uno, pero si ahí se considera, porque tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير مضرة بها لم ترح رائحة الجنة. Para que también no nos tomemos la cuestión del divorcio, no en esta cuestión en general, cualquier mujer que pida el divorcio a la ligera sin que tenga ningún prejuicio no olerá el olor del paraíso. Por capricho, el divorcio por capricho. Claro, porque hay mucha gente que se toma esto a la ligera y es un pacto sagrado, solo en el matrimonio, no es una unión bendecida por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo tanto también romper esa unión tiene que ser basado sobre algo con fundamento. Cuando hay perjuicio en ambas partes, por supuesto, el divorcio en el Islam es una cuestión totalmente asumida y aceptable y es una alternativa y una solución y una de las mejores soluciones a veces según qué situación. En este caso, ¿cómo proceder, ¿no? En este caso, claro, ahí tiene que contemplar las diferentes opciones que tiene. Claro, el divorcio en el Islam tiene pues diferentes modalidades. Tenemos el divorcio por parte del marido, tenemos el divorcio solicitado por parte de la mujer que se denomina el khula, ella quiere interrumpir esa relación por voluntad propia, y tenemos al talaq al-ittifaqi también, que es una de las opciones que pueda contemplarse jurídicamente, que es el de mutuo acuerdo, un divorcio de mutuo acuerdo donde se consensúan, digamos, o se acuerdan ciertas condiciones y ciertos artículos, ¿no? O ciertas cláusulas entre ambos
cláusulas. Entonces, cada uno ahí tiene derecho a renunciar a sus derechos, al tema de la manutención, al tema de la indemnización, que es el muta en el caso de la mujer, pactar también el tema de la potestad en el caso de los niños, etcétera. Y cuando es divorcio por parte del hombre hacia la mujer, pues tiene ciertos derechos, que es la indemnización, que es el muta en función de los años, de la situación económica, y eso lo determina el juez, por supuesto el juez civil o el mahkama shar'iyya, también la justicia jurídica aquí en este caso, y si hay niños, la manutención, etcétera, etcétera. Si ella opta por romper esa relación, aquí es a la inversa, a ella le corresponde indemnizar, y eso también puede ser pactado entre ambos, pero sí tiene derecho. Ella dice que se han casado en la mezquita, no sé si se han casado un matrimonio homologado. Ahí está el problema. ¿Cómo proceder en este tipo de situaciones? Este es lo que llevamos avisando y recalcando muchas veces, que claro, cuando se opte por casarse en una mezquita, que sea un acta matrimonial homologado, registrado, que tenga la misma validez. También aquí entra el marco jurídico en el país donde estamos viviendo. Si está homologado por el registro civil, él ni siquiera podría estar casado más de una vez con dos mujeres en este caso, porque la ley aquí en España porque aquí la ley no lo permite. Entonces, si se han casado en la mezquita, aquí no tenemos una autoridad oficial que pueda ejercer y pueda marcar, digamos, esas cláusulas de divorcio entre ellos, y decirle, pues a ti te corresponde pagar tanto por tantos años, y según los documentos que tenemos de tu capacidad económica, etcétera. Esto lo tiene que hacer un tribunal, un juez y unas dependencias administrativas oficiales. Si dependen de una dependencia consular de un país u otro, etcétera. Si lo tienen por lo civil, también se les aplica la ley local, pero también tienen que contemplar la cuestión islámica como musulmanes. Aquí les recomiendo que se pongan en manos de algún imán, de alguna persona de autoridad, alguna autoridad religiosa de su localidad, de su entorno, y que expongan su caso y que digamos, se sometan, digamos, a ese juicio religioso, y que lo intenten, inshallah ta'ala, remediar y solucionar de la mejor manera. Sí, que arbitre entre los dos un poco para llegar a una conclusión. Pero sí tiene derecho, por supuesto, y puede optar por ello. Si ella no está feliz en ese matrimonio bajo estas condiciones... Siempre lo digo, uno se casa para estar feliz. Si no está feliz, tiene que buscar otros remedios y otras soluciones. Así es. El matrimonio está para hacernos felices y no lo contrario. Mohamed Said Alides, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos muy pronto en Consultas Islámicas. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا